Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su apoyo, una institución para formar jóvenes en alto riesgo y dirigida por los salesianos de la Iglesia Católica, gente que es confiable, manos generosas, las manos de Dios, como hemos dicho nosotros. Entonces hay que apoyar esa obra social excelente de la Iglesia Católica, porque es un trabajo arduo, difícil, pero rinde frutos para el país. Deja verdaderos ciudadanos formados para ayudar a su patria. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de las notas luctuosas del fin de semana, muy lamentable. La muerte de René Fiallo. René, una persona buena, amable, decentísimo, un hombre de comportamiento siempre amigable, jocoso, una persona buena. Ha fallecido René Fiallo a destiempo, porque que René es relativamente joven. No sé qué pasaría, siempre lo veía en la lavandería donde íbamos, siempre los sábados, casi siempre coincidíamos retirando, llevando ropa a la lavandería. Muy lamentable. La verdad que René, el país ha ido perdiendo mucha gente buena. Hay, como he dicho yo otras veces, hay como una poda severa que hay de jóvenes y de gente
ya entrado en la madurez, pero gente que uno hemos vivido tanto tiempo conociéndonos y la verdad que uno sufre, lamenta eso muchísimo, porque se va yendo como una generación que se nos va. Penoso, que en paz descanse René, y mis condolencias a sus familiares. También hoy, la noticia, también tristísima noticia, la muerte de Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, un cantante, un músico, un hombre, un dominicano de verdad. Aníbal de Peña hizo aquí, se puede decir que hizo un nombre artístico de primer nivel. Sus canciones extraordinarias, muy auténtico, muy original. Sus canciones, usted la oía a distancia y ya usted sabía que esa canción era de Aníbal de Peña. Tenían un ritmo, qué sé yo, una letra, una armonía, no sé, un movimiento, pues yo no conozco de música, pero usted distinguía la obra de Aníbal de Peña, esa es la verdad. Entonces, fue un hombre de la patria, escribió Enriquillo, esa canción me acuerdo yo, Enriquillo, al cacique, a don Enrique, el hombre que negoció con Barrio Nuevo, Dios mío, primer tratado de América, porque eso fue un acuerdo. Y Enriquillo, un hombre ya con formación de, qué sé yo, de claustro, de los dominicos y esos curas, que fue lo que formaron a don Enrique, o a Enriquillo, esposo de Mencía. Así lleva la República, lleva esos dos nombres. Señores, esos dos nombres, de Mencía y Enriquillo, tenían esos dos pueblos que están en el sur, tenían dos nombres haitianos en este país, porque eso era zona perdida prácticamente, Pedernales por allá. Y en tiempo de Trujillo se le puso el nombre de Enriquillo a esa comunidad, que yo creo que era Tirolí, qué sé yo, algo así, yo no me acuerdo bien cómo era que le decían. Y Mencía, que es una colonia que pertenece a Pedernales, Mencía, hay una allí, fuimos nosotros allá, yo me acuerdo, era una villa cafetalera, Balaguer construyó vivienda y todo allá en Mencía, la Altagracia, los Olivares por allá en Pedernales también, las Mercedes, todas son zonas ahí y hay producción de aguacate llena de haitianos, esa es otra. Pues, señores, Aníbal de Peña, que además fue él, yo recuerdo que ese señor, la letra y la música, creo, del himno de la Revolución de Abril, también es de Aníbal de Peña. Aníbal de Peña fue un hombre muy productivo, muy prolífico con la música, buenas canciones, todas buenas canciones. Nunca supimos por qué se fue a los Estados Unidos, se radicó creo que en la Florida, y bueno, parece que venía poco al país, pero se desligó del arte en la República Dominicana prácticamente. Y sus canciones se quedaron como frisadas en el tiempo, las que siempre sonaron muchísimo cuando fueron lanzadas al mercado, pero él se fue del país y residió todos esos años, muchísimos años. Yo creo que después de la Revolución se fue a la Florida o a Estados Unidos, no sé a qué estado más. Pero lamentamos mucho la muerte de Aníbal de Peña, hermano de Washington de Peña, aquel caballeroso político también, reformista, Washington, excelente persona. Gente muy buena esa familia, los de Peña. Y su hermana, no recuerdo si, creo, no sé si falleció su hermana, era la esposa de José Enrique Almanzar, el doctor José Enrique Almanzar. Dios mío, José Enrique creo que casó con ella después de quedar viudo, y casó con ella, que es una hermana de los de Peña, de Aníbal y de Washington, no recuerdo su nombre, pero que en paz descansen todos, porque José Enrique Almanzar fue mi amigo, que yo lo estimé muchísimo también. Profesor meritísimo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Pues paz a los restos de Aníbal de Peña, excelente persona, un
gran músico, un gran dominicano, que en paz descanse. Bueno, señores, hay temas que no van a poder salir del ámbito político y del ámbito nacional, vamos a llamarle mejor. No solo político, porque uno sabe que la política se mezcla con todo aquí. Pero es el plano de la situación que se ha creado con esta decisión unilateral de haitianos que han entendido que ellos son los dueños del masacre, porque pasan unos metros por ahí, por su territorio. Y entonces el gobierno dominicano, que el presidente Abinader ha tomado unas decisiones que para mí, yo lo entendí desde el principio, me parecieron como muy, qué sé yo, como, no voy a decir desesperada, porque no quiero poner, pero como son decisiones como muy fuertes. No sería tal vez mejor, bueno, pero fuertes. Y que han escalado muy alto, han escalado muy fuerte en el ánimo, en el sentimiento nacional, en nuestras Fuerzas Armadas, en el pueblo dominicano, que ha visto que hay una situación en Haití como si nosotros estuviéramos en guerra con Haití. Entonces se ha desproporcionado, pienso yo que es la palabra. Las decisiones que se han tomado han sido desproporcionadas. Yo que mantengo ese mi criterio, porque yo vengo de la escuela balaguerista. Y la semana entera, el día 11, 12, 13, 14 y 15 me lo pasé diciendo eso. Vengo de esa escuela de Balaguer, porque Balaguer no actuaba así. No hubiera actuado en acto de, qué sé yo, de pasarse a los acontecimientos. Yo creo que se sobreactúa cuando se trata de hacer esas cosas. Ese es mi criterio. Entendía que no había que mandar un cierre total de la frontera, porque eso es un asunto que los negocios, los nichos de mercado, yo he dicho aquí, hay que preservarlos. Porque es difícil exportar. Un país le es difícil exportar. Y cuando nosotros logramos un nicho de mercado de exportación, tenemos que protegerlo. Mencioné el azúcar. ¿Cómo? Por cumplir con la cuota norteamericana. Tenemos que importar azúcar. Más de 100,000 toneladas estamos importando de azúcar para cubrir el mercado local y el mercado haitiano. Porque tenemos que producir, o mejor dicho, exportar 185,000 toneladas a los Estados Unidos, a mercado preferencial. Entonces nosotros tenemos que mantener ese mercado. Con el arroz decía yo lo mismo. ¿Cómo vamos a castigar a un país muerto de hambre que está allí al lado de nosotros, Haití, que compra arroz, y que República Dominicana tiene arroz, y nos jactamos de decir que hay 14 millones de quintales de arroz, dice la autoridad? Manuel Fermín dice, pero sigamos exportándole a Haití, que nuestro socio es un país que está al lado nuestro, que con todos los problemas que tenemos, pero no lo podemos borrar del mapa. Y tiene 10 millones de gente allí, tan poblado o más que nosotros, sigue siendo una amenaza y nosotros es mejor venderle, porque tampoco los haitianos vienen a pedir aquí. Porque hay que decir esa verdad también, los haitianos no piden aquí, los haitianos compran aquí, y eso hay que admitirlo. Yo pues, siempre digo, no, el arroz, sigamos vendiéndole, pero bueno, ahí hay unos desorejados en el Ministerio de Agricultura, dijeron que no, bien, ok, pero entonces importamos azúcar, entonces ¿por qué no podemos importar arroz? Si podemos vender arroz, también importar arroz. Bueno, pues el café, nosotros importamos 500,000 quintales de café, importamos, ¿y por qué exportamos? Entonces 100,000 quintales de café gourmet, lo exportamos. Entonces con el plátano lo mismo. Vamos a parar las exportaciones de plátano porque el pueblo necesita comer barato, como si las exportaciones son las que van a bajar el plátano a los niveles que el pueblo se sienta tranquilo. Mantengamos ese nicho porque es necesario mantener el nicho. Pues no. Ahora, el plátano, imagínense cuando venga el invierno, el frío.
Si hoy usted tiene el plátano a 30 pesos, en el invierno se va a poner a 40 pesos, para que lo vayan sabiendo las autoridades nacionales. Eso, no hay duda, que se va a complicar porque, como señalan los que saben de esto, los cortes en verano, imagínense, estamos en verano y no hay plátano. Cuando venga el invierno, los cortes que son más lejos, porque la luz solar es más chica, menos luz en el periodo, la planta se contrae, la producción es más lenta, el crecimiento de los plátanos, de las unidades. Entonces usted tiene que mandar los cortes más lejos. Es decir, si usted cortaba en verano cada 15 días, aquí tiene que cortar cada 21 días. El frío afecta. El plátano en diciembre va a estar 40 pesos. Y cuidado. Entonces, hay que preservar los nichos. Porque aunque esté así, lo que hay que hacer es sembrar plátano. Y si tenemos que importar plátano, pues importamos plátano en un momento dado, porque aquí se ha hecho eso también. Pero mantenemos el nicho de mercado. Bueno, en este caso, la situación más crítica, por esta situación haitiana, se ha cerrado la frontera, cierre total, y yo lo dije claro la semana pasada, no me gusta eso. Y fíjense que todavía no ha salido un comunicado de empresarios ni de los grandes comerciantes que venden en Haití, no ha salido un comunicado solidarizándose con las decisiones del gobierno. ¿Qué pasa ahí? No lo sé. Probablemente se estén disgustados, callados, porque no van a pelear con el gobierno, con el Estado, con el gobierno en este caso. No le van a declarar una guerra interna al presidente en un momento como este. Entonces, están callados. Pero no están bien. Fíjense cómo dicen los productores de huevos, se nos están pudriendo los huevos y vamos a quebrar. INEPRE quiere comprar, pero no va a poder comprar 170 millones de huevos o 30 o 40 millones de huevos que se le venden allí. No lo va a poder comprar porque no tiene ni siquiera dónde almacenarlos. Es una situación un poco difícil. El gobierno entonces, el presidente ha estado en un protagonismo, hizo un discurso el domingo, que a mí, voy a ser claro, vamos a hablar de nuevo de todas estas cosas. El discurso del domingo, el presidente, para mí, siguió en el error. Fue coherente con el error. Y he dicho que Santiago Ramón y Cajal dijo que lo malo de un error no es cometer el error, sino persistir en el error. Y para mí, el gobierno persiste en el error de ir primero al aspaviento militar, a toda esta parafernalia, antes de ir a dialogar o a poner el caso en los organismos. Yo lo dije primero que Leonel Fernández y que los demás políticos. Nosotros dijimos con tiempo eso aquí, porque vengo de una escuela como la de Balaguer, que Balaguer era un hombre muy prudente y sabía que, por ejemplo, se formó en un régimen que actuaba y después tenía que salir. Un exceso de Trujillo, tenía que luego venir la diplomacia a corregirle el lío al dictador. El presidente Abinader está actuando entonces como los dictadores, de que, bueno, vamos a tomar una decisión militar contra esta gente porque hay que parar esto. Después viene la diplomacia. Ahora anda el presidente en asuntos diplomáticos, que fue lo que primero se debió hacer. Como nosotros diseñamos la semana pasada, vamos a los organismos, vamos a convencerlos de que los buenos somos nosotros, que nunca hemos sido los malos, como siempre nos han querido poner como los malos. Entonces ahora el presidente está en ONU, diciéndole allá en la ONU, miren, y lo va a decir, mejor dicho, porque todavía en la Asamblea General, el presidente va a manifestar ahí, miren, tengo un problema con estos haitianos porque ellos han querido cogerse un río que es de los dos, en un pedazo, porque el río prácticamente es nuestro, pero el río tiene una parte que lo compartimos. Hay acuerdos que dicen que si tenemos que ponerle la mano al río, debemos consultarlo técnicamente y ver la posibilidad de que tiene cada uno de usar el agua sin que le afecte a nadie. Y ya tenemos ejemplos que en Pedernales tenemos. Bien. Bueno, pues no se hizo eso, sino que se mandó la orden de militarizar la frontera,
cerrar la frontera y los consulados, que excelente, porque siempre hemos pedido que cierren eso, porque ¿cómo vamos nosotros a apoyar ahora la unidad con el gobierno, pero es la unidad con los cómplices? ¿Quiénes son los que nos han llenado de haitianos aquí? Relaciones Exteriores con 400, 500 o 600 mil visas. Y la Guardia, el Ejército Nacional, que ha tolerado que entren 2 millones de haitianos aquí, de los cuales 1,5 millones han entrado ilegal, y a ellos se les confió cuidar la patria, cuidar esas puertas de la patria, pero no la han cuidado. Entonces, hoy tenemos una situación sumamente difícil porque tenemos aquí asentado toda una nación haitiana construida por esa permisividad de Relaciones Exteriores y del Ejército Nacional. Vamos con una breve pausa y vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ¿dónde yo veo la contradicción? El discurso del presidente para estas medidas, como se han señalado, estas medidas tan desproporcionadas para la situación que hay, porque, yo decía, vamos a cerrar a Jabón ahí, que le duela a Juana Méndez, que son los que están celebrando la construcción de ese canal, pero decía yo la semana pasada, pero Puerto Príncipe y todo ese Haití, que queda ahí que ni sabe probablemente de ese canal. O si saben, les da un pito, porque en Haití la gente no se preocupa por nadie. Entonces el presidente ha dicho que no es un conflicto entre los dos pueblos, sino que es un conflicto originado por una serie de bandoleros que hay anarquistas e incontrolables. Creo que fue incontrolables y anarquistas que dijo el presidente. Entonces por eso yo digo que es una contradicción, porque con más razón también dijo el presidente que la solución de Haití estaba en manos de la comunidad internacional. Si los problemas de Haití están en manos de la comunidad internacional, léase la ONU y todo, entonces vamos para allá. Digámosle a la ONU y a la OEA, miren, le vamos a hacer una advertencia.
Pero quisimos venir aquí para dejar claro que República Dominicana tiene una frontera común con Haití. Que Haití, en forma unilateral, un grupo de forajidos ha querido violar las reglas internacionales e incluso un tratado que tenemos firmado desde el año 1929. También el gobierno, haciendo un paréntesis, cometió un error, o si no cometió ese error, se le ha señalado que fue un error con el bendito, la última resolución o qué sé yo, o convenio que se firmara con una comisión haitiana, que Julio Ortega Tous, que fue el que vi que firmó ese documento, que por lo menos diga qué fue lo que él firmó, porque hay que ser responsable. Por fin, ¿qué fue lo que...? No, nosotros admitimos que ese río esa toma no va a desviar el río. Bueno, pues ya, si se dijo eso, se dijo. Y si no se dijo eso, que se aclare bien. Porque a la gente entonces le han puesto en la cabeza de que el gobierno le dio la anuencia para que hicieran lo que están haciendo. Ahora, si no es un pleito con el pueblo haitiano, como dijo el presidente, sino con estos forajidos, con más razón, digo yo, para no esas medidas que van, y yo decía la semana pasada, el lunes el presidente se va a ver forzado a abrir, pero llego con asombro a que todavía las medidas están instaladas ahí. Ahora, el presidente en Nueva York va a recibir presiones de las Naciones Unidas y ojalá en Naciones Unidas no le digan al presidente, usted tiene que abrir eso, porque usted mismo admitió que eso es un lío con unos forajidos, con 7 u 8 forajidos allí, por el pueblo haitiano de todas las demás zonas, que ya tienen una plataforma, tienen una relación comercial muy firme con la República Dominicana. Usted no puede exponer a esa población, y menos en la situación que está Haití. Usted nos va a crear un problema. Eso es lo que le pueden decir al presidente en esa asamblea. Entonces el presidente dirá quizá, no, en mi país yo soy el que manda y eso se va a quedar así. Señores, no le prestan un peso a este país. Si Naciones Unidas se mete y los Estados Unidos y esos países grandes, esas potencias, comienzan a meterle cuchillitos de palo, le frenan el crédito a la República Dominicana, porque así es que está esto. Y uno no quisiera pensar que esa gente lleguen hasta ahí. Pero el presidente no va a doblar el brazo. Porque era lo que decíamos, esas son sus orcas caudinas probablemente para el presidente. El problema no es Dajabón. Esos son huevitos y cosas, esos son cheli ahí. El problema es Jimaní, Puerto Príncipe. Ese es el problema. Que por ahí viene una carga grande y que, repito, no he visto un comerciante, un industrial no ha salido públicamente un documento. Hoy lo que es un documento de los 3 mosqueteros. Los 3 chiflados que forman parte de unas confederaciones obreras que nadie... Son sindicalistas sin sindicato y sin obreros. Pero firman de que confederaciones, sabiendo uno que es un documento pagado por el gobierno y qué sé yo, esa gente no tienen, son como he dicho yo, voces únicas y todo de un pretenso sindicalismo o qué sé yo, no son más que un eufemismo de eso, de llamarse sindicalista. Pero bien, entonces las presiones se las van a poner al presidente, me imagino yo, en Naciones Unidas. Esa gente le va a poner presiones y es probable que además nos pongan represión. Ustedes se imaginan que una de esas, repito, sea que no nos presten, que nos cierren el préstamo a República Dominicana. Buscan la vía, porque las potencias, Estados Unidos, Francia, Canadá y su ONU, se prestan para todo eso. Y fíjense hoy cómo se revela lo irrespetuoso. Una locaria que salió ahí, que el presidente lució muy bien, Abinader, y le dio una respuesta muy buena también, y muy coherente, y muy bien respondida. Pero esta irrespetuosa, que parece que es una afrodescendiente americana, qué sé yo, una afro-norteamericana. La muchacha, en forma de cortés, hizo la pregunta, entonces quiso interrumpir al presidente y luego le dio la cara y se fue, le dio la espalda y se fue. Y dejó al presidente con la explicación, que fue una explicación muy clara y muy precisa la que hizo el presidente Abinader ahí, que hay que darle ese crédito.
Entonces, miren un asunto. Aquí se ha declarado ahora un patrioterismo, digo yo, que hasta los cómplices pedimos que lo apoyemos. Es decir, usted sabe lo que es tener que apoyar a Roberto Álvarez, que nosotros tenemos aquí 3 años diciendo, presidente, esa gente, ese colectivo, son traidores todos al país. Pero están ahí. Son los que negocian para Belisa, a dirigir la delegación a ONU. Un hombre que es pro haitiano. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir ahí? El presidente dijo en una respuesta que le dio a la muchacha hoy, que la política migratoria no ha cambiado. Presidente, tiene que cambiar la política migratoria porque nosotros no podemos tener 496 asentamientos aquí de haitianos, pueblos de haitianos, que ojalá sigan yéndose. Mejor que se vayan en forma tranquila y no vuelvan más aquí, como decía Juan Antonio Alix, en un pasaporte en tiempo de la España boba, que, repito, genial. Entonces, esa situación, yo recuerdo, miren lo que es el patrioterismo. Aquí en el año 1977, septiembre de 77, yo me acuerdo que yo estaba en Inespre, en La Vega, era yo encargado de Inespre en La Vega, gerente de Inespre en La Vega. Y yo creo que fuimos de los pocos que apoyamos a Balaguer y protestamos la actitud hostil e irresponsable de Fidel Castro. Pero ahí el ejército, el glorioso ejército dominicano y la Fuerza Aérea Dominicana, ¿qué pasó? 12 aviones MiG-21 de Cuba. Fidel Castro en forma abusiva mandó esos aviones, señores, 12 aviones que superaron la barrera del sonido, explotaron, eran explosiones de vidrios y ventanas en Puerto Plata, todo, someter a aquella población, qué sé yo, aquel ruido ensordecedor y criminal, porque yo me imagino que hubo heridos con los vidrios que explotaron y todo aquello. Llevar el terror Fidel Castro. Porque, ¿qué había pasado? El gobierno de Balaguer, la Fuerza Aérea, 2 aviones P-51 y una lancha de la Marina, detuvieron un barco cubano, recuerdo yo. Un barco que venía de Angola, parece de esos barcos cuando la guerra de Angola cargaban o alimentos o pertrechos militares. El gobierno dominicano declaró que era un barco espía, me imagino que por influencia de las agencias norteamericanas, y se retuvo el barco en Puerto Plata. La Marina retuvo el barco y Fidel Castro de respuesta mandó 12 aviones MiG-21, señores, en vuelo rasante. Eso fue un escándalo. Nadie salió a apoyar a Balaguer. Balaguer tuvo que entregar el barco. Ahora, ¿por qué Balaguer no le declaró la guerra a Cuba? Porque no era para que República Dominicana enfrentara a ese poderío que Cuba tendría en ese momento, pero involucraba a Estados Unidos, el acuerdo de Río de Janeiro y los acuerdos firmados de alianzas militares y todo eso. Podíamos pedirle ayuda a Estados Unidos. Usted se imagina que Estados Unidos se hubiera involucrado en eso, pero Balaguer era un mago. Entonces Balaguer no se dejaba arrastrar por una situación como esa, no se dejaba arrastrar a una guerra con Cuba. ¿Y qué hizo Balaguer? Se quedó tranquilo. ¿Se sintió humillado el país? Fuimos humillados, defendimos ¿quiénes? Los balagueristas defendíamos a Balaguer. La izquierda se quedó callada, el PRD se quedó callado y no apoyaron, ahí no había patriotismo. 1977, para los que no habían nacido. Y Fidel Castro, yo estoy seguro que 20 años después de esos acontecimientos, vino al país y fue donde Balaguer lo visitó. Salió la foto de los 2 jefes de Estado ahí. Ya Balaguer no era jefe de Estado en el 97, era Leonel Fernández. Pero vino Castro al país a dar el primer Picasso del Politécnico dedicado al generalísimo Máximo Gómez en Baní. Y Cuba fue que pagó el edificio, el montaje de ese Politécnico.
Fidel Castro visitó a Balaguer y yo estoy seguro que fue ahí a pedirle a Balaguer disculpas, o por lo menos a saludar la actitud que Balaguer tomó como jefe de Estado, porque Balaguer era un hombre que no se precipitaba, señores. Yo estoy seguro que en una situación como esa que se está viviendo hoy en la frontera, Balaguer tenía sus Salomones en la Cancillería. Ahí estaba don Fabio Herrera Cabará. Ahí estaba, yo me acuerdo, el viejo Corniel, don Carlos Corniel, que había sido de la Guardia Universitaria de Trujillo, pero esa gente, señores, Trujillo, a caballo, se llevó a todos los estudiantes de la UAS, que eran miembros de la Guardia Universitaria, para que conocieran su país. Se lo llevó a todos y lo hizo montar a caballo y mulo, todas esas montañas y todos esos ríos, lo hizo cruzar y peñascos y caminos difíciles. Todo lo hizo Trujillo con la Guardia Universitaria, y Carlos Corniel era de ellos, de los jóvenes que conocían, para que conocieran la frontera. Oigan el carácter del dictador, oigan el tipo que era ese. Entonces, don Carlos Corniel estaba ahí en la Cancillería. Ahí estaba don Armando Oscar Pacheco, Purcell, el señor Purcell. Ahí estaba Horacio Vicioso Soto. Ahí estaba el señor Enrique de Marchena. Enrique de Marchena Dujarric. Dios mío. Ay, Dios mío. Eso eran los Salomones. Esa gente era la gente que manejaba la crisis con Haití, de Balaguer. Pero no con estos muñecos que hay en Haití. Hablar de Duvalier, señores, de François Duvalier y toda aquella maquinaria instalada en el duvalierismo, de aquel Haití, con un cuerpo diplomático bueno y con gente bien formada. Haití siempre lo ha tenido. Entonces Balaguer no se precipitaba. No era, esa escuela de Balaguer era una escuela para manejar diplomáticamente aquello. Entonces, por eso nosotros siempre hemos dicho aquí, la semana pasada lo dijimos, reposar, porque hay que ser coherente. Y yo quiero siempre ser coherente. Por eso en este programa, la semana pasada, los 5 días que hablamos del caso, dije, a mí no me gusta esa medida, muy fuerte, el presidente pienso que puede tener dificultades, porque eso no se puede sostener. Entonces el presidente dice, cuando paren eso, entonces yo abro la frontera. Pero me imagino que también van a abrir los consulados para tener el mismo problema que estamos viviendo. Por eso yo hablaba de una actitud lampedusiana. Es decir, cambiarlo para que nada cambie. Cambiarlo todo para que nada cambie. Entonces, paran la construcción del canal, vamos a suponer. El presidente abre la frontera, se abren los consulados y todos estamos ya de risitas y normales. Y tenemos mientras tanto 2 millones, tal vez se han ido 50,000. Deciden retirarse, irse de Haití, porque esa es gente que va y viene. Probablemente los que van y vienen dicen, bueno, vámonos y vámonos a quedar allá, porque hay un ambiente muy hostil en Santo Domingo, mejor nos vamos. Bien, que se vayan y que no vuelvan más aquí. Como decía don José Antonio Alí, repito, o Juan Antonio Alí, perdón. Entonces, esta situación, yo no sé cómo esto va a degenerar. Porque lo que nosotros hemos planteado aquí, yo creo, a mí me gustan esas medidas así. Bueno, miren, ustedes pueden hacer 1000 canales ahí. Ahora, cuando vayan a hacer la obra de toma, la presa derivadora o el muro derivador, porque es que no hay un canal de riego que usted no tenga que hacerle un muro derivador. Porque el estío va a funcionar, ese río puede estar pasando 5 metros hoy o 3, porque ha llovido, pero mañana va a pasar 1. Y el agua no va a poder derivar a menos que usted tenga un dique derivador. El presidente ha dicho, los problemas de Haití no están, la solución no está en República Dominicana, pero yo dije la semana pasada, los problemas de Haití sí están aquí cuando se trate de agua y oro. Porque Haití tiene mucho oro, valorado en más de 20,000 millones de dólares, el oro que hay en Haití, pero no hay agua para explotar ese oro. Y el agua la va a poner República Dominicana, porque así es que están organizados los grandes grupos poderosos en este país y fuera de este país. Y dije cuáles son las 2 mineras.
Una, la Eurasian, que es canadiense, y hay otra que no recuerdo el nombre ahora, que yo la mencioné el viernes, que es norteamericana, y son las dos compañías que están explorando el oro y que no están explotándolo porque todavía la ley no se lo permite en Haití. Pero eso no es difícil en Haití, un país tan corrupto como aquel. ¿Qué va a pasar? Se va a necesitar agua para producir el oro o para sacar el oro de la tierra, o extraerlo y llevarlo a los hornos y lavarlo. ¿Y de dónde va a venir el agua? Probablemente de la gran presa que tendrán que hacer en Artibonito, porque el masacre es muy poco y no tienen ellos control de esa agua. Entonces, ahí la República Dominicana va a tener que cargar con Haití, con el agua de Haití. Vamos a una pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando uno observa lo que está pasando, por ejemplo, en Pakistán y la India, dos países que son enemigos jurados, porque los pakistaníes, ese fue un país que lo fundaron, peleando con la India, con los hindúes, musulmanes que eran votados prácticamente de la India cuando la India declaró su independencia. Y los hindúes, como eran la mayoría, expulsaron a esos musulmanes y fueron muertes y pleitos, y hasta la muerte de Gandhi le trajo eso. Pero se formó el Pakistán.
Y luego se fundó el Pakistán Oriental, que es Bangladesh, otro problema serísimo con los hindúes. Es decir, la India con esos musulmanes ha sido un desastre. Entonces Pakistán y la India hacen frontera, porque eso es un desprendimiento de la India. Pero todos los ríos que bañan a Pakistán pasan por Cachemira, una zona que lo domina la India, que también tiene problemas con China y pelean muchísimas veces ahí. Pero esas potencias se respetan. Tienen armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares y la India también. Pero ni siquiera cierran la frontera entre ellos. Señores, y ahí se matan, se tiran tiros. Y Pakistán, todos los ríos que bañan a Pakistán, repito, pasan por Cachemira, zona hindú, que está en disputa. ¿Qué pasa? La India ha construido una serie de represas y dejan pasar agua, pero a veces dejan pasar tanta agua, probablemente de maldad o turbinadas, que han creado inundaciones enormes en el Pakistán. Los pakistaníes saben que esas son decisiones casi de guerra, apertura de guerra, declararle la guerra a Pakistán, pero no han ido todavía a la guerra final, porque los estados tienen... ¿Quién regula aquello? Naciones Unidas tiene unidades allí para vigilar el uso de esas aguas y que no haya una confrontación bélica mayor entre la India y Pakistán, que destruyan a Pakistán y metan al mundo en una conflagración nuclear. Porque es que las cosas tienen que tener algún juicio, porque para eso que está la diplomacia. Igualmente, China y la India tienen esos problemas por esa misma región en Cachemira. Zonas limítrofes. Hay ríos, tienen los problemas, porque en todos los países tienen esos problemas, con fronteras y ríos. Estados Unidos y México tienen uno ahí, pero no pelean por esas aguas. Y fíjense que yo dije la semana pasada que en Estados Unidos el gobernador de Texas quiso dividir el río ahí con una flota o algo, con unas boyas. Pero México protestó eso, porque eso es ilegal y el gobierno de Estados Unidos no aprobó eso, es el estado de Texas que ha aprobado eso. Es decir, que la diplomacia tiene que utilizarse para esto. El presidente está hoy en labor diplomática, pero ya ha tomado medidas muy drásticas. Si hubiera sido al inverso, porque Trujillo, eso es lo que hacen los dictadores. Lamentablemente, y el presidente Abinader no es un dictador, pero actúa como un dictador. Es decir, hace el acto de fuerza, vamos a llamarle, en este caso no son actos como aquellos de Trujillo, vamos a mandar matar a Castillo Arben, a Jacobo Arben, vamos a tumbarlo o ayudar a derrocar, vamos a matar a Betancourt, vamos a secuestrar a Galíndez. Entonces, vamos a matar a haitianos. Todas esas cosas eran unos exabruptos de Trujillo, del dictador. ¿Qué hacía el dictador? Entonces tenían esos Salomones, Balaguer y toda esa gente, y Pipí Troncoso, y Roberto Despradel, y el señor Max Enrique Jureña, y toda aquella gente brillante, tener que salir, Peñavalle, qué sé yo, a defender y arreglar los líos en que se metía Trujillo. Tenían que arreglarlo estos Salomones. Pero Trujillo tenía esa gente y toda esa gente salía a defender porque eran decisiones igual que acabo de citar el caso de Fidel Castro y República Dominicana. Un exabrupto de Fidel Castro, mandar eso expuesto a que Estados Unidos saliera en defensa de República Dominicana por los acuerdos de Río y entonces Estados Unidos le declarara la guerra a Cuba, qué sé yo, buscando una forma de crear un lío. Pero son exabruptos de los... Entonces, tal vez el presidente, yo recuerdo una expresión de Bonaparte Gotoro Piñeiro, tal vez irrespetuosa de Bonaparte con un hombre como el coronel Fernández Domínguez. El coronel Fernández Domínguez vino prácticamente y se inmoló cuando quiso, en una aventura, conquistar el Palacio Nacional, que no tenía esa importancia estratégica para la revolución en ese momento, porque ya
los americanos aquí, ya eso era muy difícil. Desde el palacio no se iba a mandar nada. Pero Fernández Domínguez vino a conquistar el palacio y conquistó muchísimos hombres valiosos que cayeron con él ahí, murieron. Pero Bonaparte Gotró señaló que el coronel Fernández Domínguez tenía ganas de pelear y que por esa razón fue y armó ese combate desigual y murió allí. Tenía ganas de pelear. Esa fue una expresión de Bonaparte Gotró que estuvo muy de cerca en la revolución. Y entonces en este caso yo digo, el presidente Abinader tenía ganas de pelear, como se dijo de Fernández Domínguez. Entonces vamos a crear esto y así, yo estoy en reelección. Esto probablemente me va a dar la razón a mí porque nosotros somos más fuertes que Haití. Haití no tiene ejército, no tiene fuerza aérea, no tiene marina. Nosotros tenemos de todo esto, un ejército formado, entonces le vamos a meter miedo a los haitianos, tipo como hizo Fidel Castro. Pero después hay que salir con los diplomáticos a arreglar el asunto. Entonces, ¿quiénes son los diplomáticos nosotros? ¿Son todos pro haitianos? Ahí están. Una barbaridad. Bueno, vamos a augurarle el mejor de los éxitos, que el presidente tenga sus éxitos por allá y ojalá en Naciones Unidas y esa gente pueda buscarle una solución a aquello. Yo dije aquí, señores, el FEDA está mal manejado, mal dirigido, porque hay un inepto ahí dirigiéndolo y además corrupto. Todo eso lo dije yo aquí. Y he dicho más. Digo, señores, el sector agropecuario no lo auditan. Todavía de las auditorías no ha salido una que audite el sector agropecuario. Entonces, fíjense lo que tenemos ahí. Yo creo que hay una imagen ahí que yo quiero que tú miren, señores. Miren el ridículo que hizo doña Milagro Ortiz. La directora de ética gubernamental, miren el valor en puntaje que le da al FEDA. Pero el FEDA, Nuria Piera, lo cuestionó de tal forma que hoy vamos a ver qué dirá el señor que anda por Holanda, paseando en Holanda anda el director, porque yo no había visto gobierno que le faciliten más viajes a los funcionarios que este. Una gente que no trabajan, que andan haciendo el trabajo mal y el presidente, como se dice, matado trabajando, como se dice vulgarmente. Y miren los funcionarios como andan. Pero eso nosotros lo hemos denunciado aquí, que ahí lo que hay es una manga de locos. Y hay que decírselo, aunque sea un irrespeto de mi parte. Pero hemos dicho, señores, el sector no puede estar en manos como esa, en manos inexpertas, ineptas. Esa bisoñez y toda esa cultura. Ese señor, yo recuerdo, que era el dueño de la multitud, óigale el nombre, a un movimiento para ir a vocearle a los corruptos del PLD principalmente, pero no del PLD de Leonel Fernández, porque Danilo Medina lo nombró en el Palacio Nacional, siendo él del PPH en ese momento. El director del FEDA, ustedes están oyendo, son de esas gentes oportunistas de la política. Se enganchó en el gobierno de Danilo Medina, después hubo que sacarlo de ahí. Sabrá Dios lo que hizo. El señor terminó en el PRM y lo nombraron en el FEDA. Y miren ahora lo que denunció Nuria Piera, todo aquel caos, ese desorden administrativo. Y para colmo, miren la puntuación que le da ética, diciendo que hay la ejemplaridad en el manejo administrativo de esa institución. Ustedes saben qué vergüenza es esa para una funcionaria como doña Milagro Ortiz. Yo renuncio del cargo. Si doña Milagro Ortiz se respeta como funcionaria y como política y como ciudadana, debe renunciar a su cargo. Porque una puntuación de ese tipo no se le puede dar a una institución si usted hace un trabajo no de auditoría nada más, sino de auscultación, de observación nada más. Usted sabe que las cosas no están caminando para darle una puntuación o una validez de ejecución administrativa de ese nivel a una institución que fíjense cómo fue radiada, vamos a decir, por Nuria Piera, y miren todo el escándalo que le ha creado esa institución al presidente Abinader. Pero así anda todo el agro.
¿Han revisado el agro? Nadie se atreve a auditar el agro. ¿Por qué? Por las razones que hemos dicho nosotros aquí. ¿Quién controla esa área del gobierno? El presidente nombró, firmó esos decretos y jamás ha pasado por ahí. Eso tiene un control y todo el mundo sabe quién controla el sector agropecuario del gobierno de don Luis Abinader. Los macos, como se dice vulgarmente, los tollos que hay ahí tapados, escondidos, serán verdaderamente escándalos mayúsculos mañana. Porque es que los gobiernos es difícil que se autoauditen, muy difícil. O por lo menos que se autoauditen bien, que es todavía más difícil. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.